finalizar este ciclo de conferencias de esta jornada nos acompañará el maestro Jairo Parra Quijano, quien presentará su ponencia sobre los estándares de la prueba. El maestro Jairo Parra Quijano es abogado de la Universidad Libre de Colombia, doctor honoris causa en Derecho, título otorgado por la Universidad de Salamanca. Es el presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Asimismo, es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Doctor Jairo Parra Quijano, el auditorio lo espera. Muy bien, es muy honorífico y honrado estar aquí para disertar frente a ustedes durante muy corto tiempo, porque tengo que hacer la clausura y entonces dirán que me dediqué fue a apoderarme del Congreso. Pues bien, en materia civil no hay estándar probatorio, sino que el juez falla de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Es decir, que el juez le aplica a la prueba la racionalidad. Puede que tenga posiciones subjetivas muy valiosas, pero las tiene que traducir a la razón y plasmarlas. Y además, como si estuviera haciendo una digestión, explicarlas para cumplir con la garantía constitucional de motivar la decisión. Es decir, en este caso estará motivando una prueba que influirá en la decisión total. Luego, juro que no hay estándares probatorios en materia civil, porque para eso tenemos las reglas de la sana crítica. Y además porque aplicar las reglas de la sana crítica hace que la valoración sea viva, actual, que el juez esté interpretando su tiempo, el que le tocó vivir, y de acuerdo con las necesidades y de acuerdo con los logros que esté aportando la ciencia, que esté aportando la lógica, etcétera, etcétera. Fíjese, por ejemplo, si nosotros dijésemos que la prueba pericial es plena prueba, para regresarnos a la tarifa legal, pues estaríamos completamente desubicados. Hemos consagrado en el Código General del Proceso la prueba pericial de parte. Y fíjese que la gente dice: si el juez no sabe eso, ¿cómo es que lo va a valorar? Y otros dicen: mire, el juez debe hacer un juicio sobre el juicio que hizo el perito. Es decir, que prácticamente convierten al juez en un perito dirimente. Sin embargo, hay que aprender que, en virtud de lo que el Código dice, que el dictamen pericial debe ser claro, expreso, exhaustivo, y que se deben explicar los experimentos, averiguaciones, etcétera, etcétera, pues hay que cambiarlo para pensar que el juicio del juez es un juicio de credibilidad, como también lo dice Martín Bermúdez. Es un juicio de credibilidad, no va a repetir lo que no sabe en primer lugar, no va a hacer otro juicio sobre el juicio del perito, sino la credibilidad que le ofrezca el método que empleó, si fue exhaustivo, etcétera, etcétera. De tal manera que en ese caso resulta más aconsejable que nosotros estemos pendientes de los logros que nos vaya aportando la ciencia, la técnica y todo lo que sea indispensable para que el proceso civil no sea un instrumento lleno de detalles y sin vigencia en el tiempo. Luego, juro que no hay estándar probatorio. En segundo lugar,
El estándar probatorio, y fíjense despacio, ustedes en sus casas tranquilos, ojalá comiendo galletitas, piensen qué quiere decir más allá de duda razonable. ¿Eso qué es? Más allá de duda razonable, juro que es la certeza objetiva. Inclusive en el libro de las pruebas del maestro Tarufo, él dice que es certeza. Más allá de duda, porque piénsenlo despacio ustedes en sus casas, rumiando, más allá de duda razonable, ¿hasta dónde? Entonces, ¿cuándo es que nosotros dictamos sentencia condenatoria? Cuando tenemos certeza objetiva. El artículo 232 de la Ley 600 dice, y lo voy a decir despacio, no se podrá dictar sentencia condenatoria, óigase bien, sin que obre prueba que conduzca a la certeza de la conducta punible y la responsabilidad del inculpado. Ahí está claro, se va conduciendo, no se puede dictar sentencia condenatoria, por eso se llama certeza objetiva, sin que obre prueba que conduzca, que me vaya conduciendo a la responsabilidad del inculpado, a la certeza de la responsabilidad del inculpado. De tal manera que ahí está el equivalente racional de lo que nosotros podríamos llamar más allá de duda razonable. Voy a poner un ejemplo, sobre todo destinado a los estudiantes, que entre otras cosas hemos estado todos muy complacidos de que los niños, los muchachos estén aquí, por lo que diré en la clausura, porque tienen una gran responsabilidad con el país. Ustedes, señores jóvenes, no pueden fracasar como nosotros podríamos fracasar. Ustedes tienen la obligación de triunfar, porque el país depende de ustedes. Pues bien, entonces decíamos que hay que pensar en el siguiente ejemplo que voy a colocar. En la plaza de Palo Quemado en Bogotá hay unos señores que los llaman los pucheros o los tiznaos, porque venden puchos. En vez de vender un bulto de papa, venden un poquito de papita. En vez de vender bultos de cilantro, pues un pucho de cilantro. Los llaman los pucheros o tiznaos. Y un sábado se embriagaron, borracharon y se orinaron por fuera de las bodegas. Y la señora que hace el aseo los increpó y les dijo, mire, ¿por qué no hacen sus necesidades en los baños? Esos baños hay que pagar una suma modesta, pero tienen que, porque ahora me va a tocar a mí ponerme a limpiar todo lo que ustedes hicieron. Los pucheros fueron soeces con ella y en ese momento pasó el jefe de celadores, que según los autos mide 1,60, es decir, un poquitico, 1,60, pasó y pues se manejó en forma prudente, mesurada y calmó los ánimos. Ese es el primer acontecimiento. Después, como a 50 metros, hay un segundo acontecimiento, en virtud del cual uno de los pucheros, que mide 1,87, resultó muerto, porque el celador pequeño de estatura le disparó. Y hay dos versiones. El celador dice que los pucheros lo esperaron con unos cuchillos y machetes y que se le salió, ni siquiera plantea la legítima defensa, sino dice, se me salió, y el tiro se lo colocó en la frente, se me salió. Y los pucheros dicen que este señor pequeño de estatura era muy agresivo y que prácticamente le colocó el tiro a quemarropa, es decir, en la frente, muy cerca, a muy pocos centímetros. La prueba pericial, ¿qué dice? Que no pudo ser colocándole el revólver en la frente ni a menos de 50 centímetros, porque no hay residuos de pólvora ni quemaduras por los alrededores de los vellos, etcétera, etcétera. De tal manera que no pudo hacer así. Entonces, fíjese bien, ¿será cierta la versión del celador, que ni siquiera planteó la legítima defensa, o será cierta la versión de los pucheros?
Ahí hay una duda. Si pudiéramos salir de la duda, pues tendríamos un estándar probatorio más allá de duda razonable, pero no lo tenemos. Y es cuando la Corte cambia la sentencia, su jurisprudencia sí dijo, cuando hay duda, porque fíjese que él ni siquiera plantea la legítima defensa, sino que se le salió. Cuando hay duda sobre la legítima defensa, hay duda sobre la antijuricidad, y el Código dice que en ningún caso se puede invertir la carga en el sentido que en la duda a favor del reo. Entonces fíjese que nosotros, sin construir un estándar propiamente hablando, hemos podido resolver en qué casos tenemos duda y cuándo no tenemos duda para poder condenar. Por eso de más allá de duda razonable, que es una institución copiada de los Estados Unidos de Norteamérica. En el año de 1967, el niño Samuel Winchell fue acusado de haberse apoderado de $112 que una señora tenía dentro de un locker. Como se trata de un niño, pues no es pasible de un crimen, sino de delincuencia. Si hubiera sido un adulto, sería un crimen, pero como se trata de un niño, es de delincuencia. Un juez de la Corte de Familia de Nueva York lo condenó, me perdonan la expresión, pero no se dice condena, sino lo sometió a una terapia, pero es condena, solo que los adultos tenemos la costumbre de utilizar eufemismos, a un tratamiento de 1 año, y si no se rehabilitaba el niño, otro año. De tal manera que los padres interpusieron el recurso correspondiente ante la Corte Federal de los Estados Unidos de Norteamérica, y la Corte Federal de los Estados Unidos de Norteamérica razonó en el siguiente ambiente, diciendo, el estándar más allá de duda razonable, en realidad, ¿qué es lo que significa? El estándar más allá de duda razonable se utiliza para las siguientes cuestiones. En primer lugar, un país como los Estados Unidos de Norteamérica, que protege la libertad y el buen nombre, y cuando una persona es sometida a un proceso penal, puede perder su libertad y perder su estima. Como consecuencia, cuando se encuentran en juicio esos valores, no se puede establecer la condena, sino cuando se tiene un estándar probatorio más allá de duda razonable. Cuando una persona tiene enjuiciada su libertad, pues es mejor dejar la acusación en otra parte para que ésta demuestre o cree la necesidad en el juez de que deben acreditarle la responsabilidad más allá de duda razonable. El estándar probatorio más allá de duda razonable tiene que dar la sensación en la sociedad de que personas inocentes no están siendo condenadas injustamente. Y finalmente, el estándar probatorio le garantiza a los ciudadanos que su gobierno no lo va a someter a juicio, sino cuando tiene un estándar probatorio más allá de duda razonable. De tal manera que si ustedes se ponen a pensar en todo eso que exige o que se muestra como el estándar probatorio en los Estados Unidos de Norteamérica, es de acuerdo con su contexto, de acuerdo con su idiosincrasia, de acuerdo con sus necesidades. En el año de 1990, en el proceso Luciana contra Cage, es un ciudadano negro, no hay que decir negritos porque eso es una palabra despectiva, es de raza negra, así como, bueno, yo no puedo decir que de raza blanca, pero en fin, ¿no es cierto?, tiendo allá. Entonces, así se dice, de raza negra, el señor Cage. El juez se paró y le dijo al jurado, este señor que está aquí es inocente y ustedes no podrán condenarlo
sino cuando tienen la seguridad de que efectivamente la persona es responsable. Pero si ustedes tienen duda sobre la responsabilidad de este señor o sobre alguno de los elementos del delito, pues tienen que absolverlo. Pero esa duda tiene que ser grave, tiene que ser ostensible, no puede ser subjetiva. Y al señor Case lo condenaron a la pena de muerte porque había cometido lo que nosotros llamaríamos un homicidio. Se fue a la Corte, se apeló la decisión en Luisiana, en la Corte de Luisiana, y la confirmaron, pero se fue a la Corte Federal, y la Corte Federal dijo que se había sacado del contexto el sentido de la duda, porque bastaba simplemente decir que si se tenía duda, pues no podría ser condenado, y como consecuencia rompió la sentencia. Entonces, como conclusión, hay una tendencia a estar exigiendo estándares probatorios, que eso parece aceptable, pero hay que tener en cuenta en dónde se aplica. Y como lo sostengo, en materia civil no hay ningún estándar probatorio porque tenemos las reglas de la sana crítica. Y en materia penal, pues el estándar probatorio, que así se denomina, más allá de duda razonable, pues en realidad voy a leer solo un pedacito de la sentencia de Samuel Winchell, que dice lo siguiente. Quiero decir, al leerla textualmente en ese pedacito, que es lo siguiente. El cargo se hizo residir en la instrucción, estuvo en contra del requisito de más allá de duda razonable, que es claro en Winchell. Las palabras sustancial y grave sugieren un grado más alto de duda que el que se requiere para la absolución bajo el estándar de la duda razonable, cuando estas declaraciones son consideradas con referencia a la moral en vez de probatorias ciertas. Y en segundo lugar, o finalmente, debiéramos decir esto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene de positivo más allá de duda razonable? No es que vaya a decir que es moral, sino que tiene un valor moral. Es preferible absolver a 1 millón de culpables que condenar a un inocente. Esa es la razón por la cual nosotros tendremos que tener una absoluta seguridad, de acuerdo con el acervo probatorio, que una persona cometió el delito para sancionarlo. Por eso es que ese estándar lo que trata es precisamente de evitar que nosotros condenemos a una persona, aunque haya cometido el delito, pero que tengamos duda, y la duda razonable la podemos sacar de ese estándar y hacerle la digestión de acuerdo con lo que estamos explicando. Eso es lo que significa más allá de dudas razonables. El maestro Tarufo dice que es una certeza objetiva. La certeza es de dos clases: una certeza subjetiva, íntima, autística, no publicable, no traducible. Tengo la certeza de que fulano es muy buen señor, que nosotros generalmente cuando conocemos a alguien sin ningún tipo de objetividad decimos es buen señor. Entonces es una certeza subjetiva, íntima o autística. Y la certeza objetiva, que es la que acabamos de definir con la ley 600, que es la que conduce nuestra racionalidad con elementos materiales a demostrarnos la responsabilidad y la culpabilidad de la persona. Eso es, y muchas gracias por haberme oído.